El domingo pasado estuvimos hablando nosotros del servicio a Dios. A veces cuando comienza el año, por supuesto, se tornan muchos mensajes inspiracionales, motivacionales. Pero consideramos que este es un tiempo muy particular, un tiempo de entrega a Dios, y de ahí emana lo demás. Y decíamos en cuanto tiene que ver con el servicio de Dios, que el que la persona desee servirle a Dios debe disponerse para hacerlo. Amén. Eso es una disposición de qué, una disposición de corazón, un interés especial para hacerlo. Y que el servicio debe ser con calidad. Y decíamos que el texto bíblico dice, bueno, ese servicio debe ser en integridad y en verdad. Recuerde que eso comentamos nosotros el domingo pasado. Hablamos también de las razones del servicio. Tantas cosas ha hecho Dios por nosotros, que son razones poderosas para nosotros vernos por lo menos compelidos a servirle a Dios. Y terminamos ello, como dicen por ahí en el lenguaje coloquial, con una cerecita diciendo, mire, cuando tú le sirves a Dios, por supuesto también trae beneficios. Amén. O sea, Dios siempre está interesado en aquel que desee servirle, y entendiendo servicio en general y en particular la adoración como parte del servicio a Dios. Y el último texto decíamos eso, de Éxodo capítulo 23, versículo 24 en adelante. Ahora, dentro de esa misma dimensión, vamos a hablar de la importancia de obedecer la palabra de Dios. Porque el año 2023 debe ser un año que debe estar revestido por estar viviendo nosotros por la palabra y viviendo también por el Espíritu. Esa es una de las palabras estratégicas que tenemos en toda la cruzada cristiana a nivel nacional. Para esto entonces quiero leer un texto bíblico en cuanto tiene que ver viviendo por la palabra, que está en Mateo capítulo 7, versículo 24-28. Es la parte conclusiva del Sermón del Monte, es la parte final del Sermón del Monte. Entonces Jesús dijo lo siguiente, atinente como el sello, el cierre de esa enseñanza. Fue un sinnúmero de enseñanza que dio en el Sermón del Monte. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué más? Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. De este texto anteriormente leído, que acabamos de leer, el Señor Jesús comienza a ilustrar un pasaje de contraste entre sus oyentes. Se encontraban personas, por supuesto, que se caracterizaban por obediencia, y también personas que escuchaban el mensaje de Dios y no lo eran. Y lo hace a través de la bien conocida parábola de los constructores. Dice que el hombre prudente cavó bien profundo, está diciendo él en esta parte, ahorita vamos a explicarlo de manera muy detallada, y construyó una casa sobre la roca. Pero había otro que está llamando allí como el insensato. Por supuesto, no quiso molestarse con los cimientos, no le prestó atención a los cimientos, a la estructura, y se contentó con edificar la casa sobre la arena. Debemos aclarar, por supuesto, lo que tiene que ver con las parábolas, que es una comparación. Siempre la palabra es una comparación entre un relato terrenal, que es muy conocido por las personas
en su contexto, pero que a su vez también se utiliza para poder revelar una verdad bíblica, una verdad espiritual o celestial. Cada parábola tiene, por supuesto, la virtud de ser breves, nunca son extensas, fáciles de recordar y parte siempre de algo conocido, como en esta. Algo conocido es que todos nosotros los que estamos aquí, así no seamos expertos en construcción o en casa, es conocido para todos, ¿cierto que sí? Todos sabemos que es una casa, todos sabemos que es un constructor. Lo importante de la parábola es descubrir la verdad central de esa parábola, no pegarnos en los detalles de ella. Hay gente que a veces toma solo detalles de la parábola y se aparta de la centralidad, de cuál es la esencia de esa parábola. La verdad central de esta parábola que acabamos de leer es la obediencia, que es indispensable que sea asumida por cada uno de aquellos que han sido llamados no solamente a ser seguidores de Jesús, sino discípulos de Jesús. ¿Estamos claros? Amén. Bueno, abordamos entonces la enseñanza examinando las semejanzas entre el uno y el otro, entre el insensato y el prudente, pero también las diferencias y luego el resultado de la conducta de los edificadores. Veamos la semejanza. Y quiero que usted se conecte con el texto, yo quiero que de pronto lo dejen allí y vamos mirando poco a poco. Semejanza. Existen entre estos dos constructores unas semejanzas bastante interesantes, no todo es paradójico entre ellos, no, por supuesto que no. Ambos oyen, ¿cierto que ambos escucharon? Los dos escucharon. Amén. Tanto el uno como el otro escucharon y escucharon el mismo mensaje. Escucharon la misma palabra, por así decirlo. Es como decir en la iglesia estamos todos y todos escuchamos la lectura que acabamos de hacer. ¿Escuchamos todos? Amén. Y algunos la leyeron, otros no la leyeron. Porque yo sé que nos hace chacuco también, ¿no? A veces hay gente que viene y solamente y ya está leyendo, sino que la dejan. Otros están pendientes del video bin, otros están pendientes del celular, no para ver las redes sociales, sino para mirar el texto bíblico. Y por supuesto nos enteramos todos nosotros, espero que sea así, todos los que estamos presentes, porque es de mucha importancia para la iglesia, esperamos que hayamos leído la palabra. ¿Estamos aquí? Amén. Diga, todos entonces oyen, hermanos. Todos oyen, escuchan la palabra de Dios sobre toda la ley. Ambos construyen casas. Hablando de las semejanzas, casas parecidas, acorde con el texto bíblico. Ambos enfrentan las mismas dificultades. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Recuerde que vamos a trabajar entre usted y yo, vamos a trabajar entre nosotros juntos, para que vea que no vamos a alterar nada, sino que al final nos vamos a poner de acuerdo. Y ambos tienen las mismas oportunidades. Los dos tienen las mismas oportunidades de ser una buena casa, ¿cierto? O una casa medio regular. Tenían las mismas oportunidades, porque ambos eran edificadores o constructores. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Ambos lo eran. Son dos las casas construidas y cada uno construyó la suya. Así que aquel estaba construyendo la de él y este estaba construyendo la de él. Yo quiero de pronto, como son tres bloques que hay aquí, tres bloques, pero voy a hacerme a la idea de que hay dos. ¿Estamos de acuerdo? Y que un bloque representa una parte de la iglesia. No se dé por aludido, por favor. No se vaya a molestar conmigo, por favor. Y el otro bloque representa el otra ala de la constructora. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Sí estamos? Amén. Eso sí. Espero no aquí hay arquitectos, aquí hay ingenieros, pero no entrar en problemas con ustedes. Son dos casas construidas y cada uno construyó la suya. De la misma manera, los que profesan la fe cristiana, escuche, voy a comenzar a ir aterrizando, los que profesan la fe cristiana, hay, por supuesto, unos que son genuinos y otros que no lo son. Unos que son fuertes y otros que son, unos que son consagrados y otros que son. Entonces, no voy a decir si uno de la derecha o de la izquierda, no. Solamente quiero decir que hemos separado la iglesia en dos partes, no en tres bloques, sino en dos. Eso es la iglesia del Señor. Y con frecuencia lucen semejantes. Te pongo en pie, por favor, las dos hermanitas, no las hermanitas calles, las dos hermanitas, por favor, pónganse de frente, miren hacia allá, hacia allá. A veces nosotros lo que tiene que ver con la espiritualidad
no podemos distinguir quién es más espiritual de las dos. ¿Está claro? Eso representa dos alas. Usted a simple vista, usted no puede distinguir quién es más espiritual de las dos. Sino usted a simple vista puede decir, ambas son hermanas en la fe, miembros de esta iglesia y que honran esta iglesia. Y que le den un aplauso a la iglesia. Ambas, las dos, y las dos alas ahora, las dos alas, para que nos podamos entender, no, ambos, las dos alas, parecen estar construyendo vidas cristianas, ambas. Tanto la hermana Isabel como la hermana Maritza, como el ala izquierda y el ala derecha. Todos tenemos que estar preocupados de ir como edificándonos espiritualmente. ¿Estamos claros? ¿Sí? Eso. Entonces eso nos pone en igualdad de circunstancias. Somos nosotros iguales. Pero eso tiene en común ambos constructores de casas espirituales. Esto es, el Señor está hablando y los dos están escuchando. Ellas, por supuesto, están escuchando el mensaje de los dos, ¿cierto? Pero con algo muy particular que lo vamos a analizar más adelante. Seguimos. Ambas leen la Biblia. ¿Cuántos leen la Biblia aquí en la iglesia? Amén. No sé que no todos, bueno, está. Ambos leen la Biblia. Amén. Voy a poner el ejemplo que estoy poniendo, un buen ejemplo. Yo sé que la hermana Isabel lee la Biblia, yo sé que la hermana Maritza lee la Biblia. ¿Cierto que sí? Amén. Bueno, el ala izquierda lee la Biblia, el ala derecha también lee la Biblia. ¿Estamos iguales? ¿Lo escuché? Amén. Ambos vienen a la iglesia, aquí están. Sigo. Ambas escuchan sermones. Y ambas posiblemente leen sermones. Las dos. Y también ambas comparten literatura cristiana. Entonces ven que no hay ninguna diferencia entre una y la otra de manera visible, de manera perceptible. O sea, a los ojos nuestros, son las mismas hermanas. No solamente hermanas porque son consanguíneas, sino hermanas en la fe. Solamente de manera aleatoria las tomé las dos, no porque tenía pensado tomar las dos, no. Entonces, tanto aquellos que están a la derecha como los que están en la izquierda, digan conmigo, leen la Biblia, van a la iglesia, escuchan sermones y comparten literatura cristiana. ¿Qué son? Iguales. Estamos hablando de la semejanza de los dos. La razón por la cual a menudo no reconocemos la diferencia, escuche bien, la diferencia entre una ala de la iglesia y la otra ala de la iglesia, la diferencia entre la hermana Maritza y la hermana Isabel, es que los cimientos profundos no los vemos. ¿Está conmigo? Lo que vemos es lo que estamos aquí. Eso es lo que vemos. Pero los cimientos de las dos, ni usted ni yo, las vemos. ¿Está claro? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ambas edificaciones pasaron también por la misma situación. Otra vez. El ala izquierda y el ala derecha. Vamos, los dos constructores. Ambos pasaron por la misma, ¿qué? La misma situación. Lluvia sobre el techo, haga así. Sobre el techo. Lluvia, ríos en los cimientos. Aquí hay constructores. Es interesante, ¿la lluvia qué? Me cae. Ojo con esto, que esto es interesante poderlo recordar. Me cae la lluvia. Pero luego también los ríos. Y si nosotros tomamos un video de noticiero de anoche, por supuesto que podemos verlo con claridad. Lluvia, luego ríos. Y los ríos también han causado cosas. Pero también vientos. Miren que es interesante lo que Jesús está haciendo. Primero arriba, la cabeza, luego abajo y luego todo el cuerpo. Porque el viento no sopla de arriba para abajo. El viento no sopla de abajo para arriba. El viento sopla ¿qué? De frente y a los lados. Para que vea que ninguno de los dos se escapó. Pero son idénticos, constructores. Ambos la misma casa. Y ambos vivieron la misma experiencia. Ambos sufrieron, por supuesto, una gran catástrofe. O sea, ambos fueron objeto de un ataque total e integral.
Que no crea que fue tan fácil. El texto es bastante interesante. Y es que no, era todo. Estaba golpeando todo. Y bajo ciertos fenómenos naturales diferentes. Para asegurar lo siguiente, que muchos miembros de la iglesia muchas veces son idénticos, porque son hermanos en la fe, no físicamente, sin importar el estado espiritual, a ambos les puede suceder lo mismo. ¿Estamos claros? ¿A ambos qué? Les puede suceder lo mismo, porque esa es la ilustración de esta parábola. A ambos les pasó lo mismo, con más espiritualidad o con menos espiritualidad, pero ambos sufrieron. A ambos le cayó el aguacero. Oye, a ambos le pegó el río por debajo, lo fue socavando el cimiento, la estructura del cristiano, y a ambos le pegó de frente, de pecho, de espalda y de lado. Así que recuerde, las circunstancias de la vida, los golpes que recibimos, las calamidades, no tienen en cuenta espiritualidad. Así que porque usted cree que es más espiritual, no crea que se va a escapar de que un día el agua le caiga. Que porque es más espiritual, entonces el río no lo toque. Que porque es más espiritual, el viento no lo golpee. Como tampoco vaya a decir que aquel sí le golpea porque es menos espiritual. No, en circunstancias similares estamos todos delante de Dios. ¿Está claro? Semejanzas. Dos, la diferencia, que a gente le gusta mucho señalar al otro. Es que de pronto le está pasando esto porque tal, le está pasando esto porque tal. Tanto al buen constructor como al buen edificador, como al mal edificador, ambos pasaron por sus propios problemas y situaciones de la vida. Diga, aquí nadie se exceptúa. Así que mire a su lado, dile, en cuanto a problemas de la vida, tú te enfermas, yo también. Tú a veces tienes problemas de deuda, yo también. El problema es que a uno le gusta pagarle y a otros no. ¿Sí o no? Ahora vamos a la diferencia. Unos son mala paga y otros son buena paga. Ya eso sí es una diferencia muy grande. Diferencia. La primera diferencia es que uno se tomó se preocupó por edificar sobre la peña. O sea, un cimiento sólido. De pronto los ingenieros me pueden ayudar. Y el otro sobre la arena. ¿Un cimiento qué? Inseguro, inestable. Ustedes tendrán otra forma de decirlo de manera técnica, pero yo lo quiero hacer de manera muy coloquial, muy sencilla. Entonces, uno, ¿cómo era? Sólido. Y el otro, un cimiento inseguro. Pero hubo contrastes fundamentales. ¿Tienen naturalezas distintas? ¿Me escuché? Pues uno era prudente. Hablo de la naturaleza. Estamos hablando de las diferencias ahora. Uno que era prudente, ese era previsor, esa es la palabra prudente, era considerado, era cuidadoso, uno de ellos. Ambos sufrieron lo mismo, pero uno, ¿cómo era? Diga eso, previsor, prudente, considerado, cuidadoso, se fijaba en lo que hacía. ¿Sí o no? Eso significa diligencia. Él se fijaba en lo que hacía, tenía mucho cuidado con lo que hacía. Diga conmigo, diga, ese soy yo. Allá no lo dijeron. Solamente aquí, diga, eso soy yo. Eso soy yo. Eso soy yo. Seguimos. En cambio el otro era insensato, era prudente e insensato, no era previsor, era imprevisor. ¿Qué más? Era necio, era descuidado, no se fijaba bien en lo que hacía. Ahora sí, diga conmigo lo siguiente. ¿Va a repetir, sí o no? Sí. Diga, así no soy ni seré. Así no soy ni seré. Voy a tomar la parte interesante, ¿cierto? La parte interesante para que vean que ninguno de los dos lo puede tocar, por favor, tenemos que hacerlo como el primero. Ambos terminaron la casa. Los dos terminaron la edificación. Así que no es decir que no tenían meta. Aquí no es decir que no tenían propósitos. Aquí no es decir que no tenían visión. Sí tenían. ¿Y por eso qué? Por eso la construyeron los dos. Ambos terminaron de edificar. ¿Estamos aquí? Amén. Eso sí, terminaron la casa. ¿Dónde estaba ahora la diferencia? En los cimientos. Bueno, los cimientos no se ven. Ellos no se ven. ¿Te escuché? Amén.
un cimiento sobre la arena y el otro sobre la roca, pero no se ven. ¿Qué es lo que se veía? La casa. ¿Qué es lo que se veía? El resultado. Eso es lo que la gente ve. Y en eso no se diferencia uno de otro, pero la diferencia está en la cimentación, en la estructura. De eso depende el futuro de las dos casas. Y en cuanto tiene que ver con el reino de los cielos, depende el futuro de las dos casas espirituales, que es usted, el del lado derecho y el del lado izquierdo. ¿Estamos aquí? De eso depende el futuro. Aunque los cimientos no son visibles a los humanos, las pruebas revelan la clase de cimientos que hay. Cuando se prueba, ahí donde ¿cierto? Ahí donde se va a ver la diferencia. ¿Estamos acá? Eso sí. Hay un contraste radical en este texto que ambos soportaron una prueba muy dura. Los dos. La casa construida por el prudente soportó todas las calamidades. Mientras que la casa del otro, ¿qué pasó? Se derribó, se destruyó. La diferencia se observó, fue en ese momento. Diga, en el momento de la prueba. La diferencia entre un cristiano y otro cristiano se evidencia en el tiempo de la prueba. Ahí donde se ve qué tipo de cimientos tiene el uno como tiene el otro. ¿Lo escuché? Cuando somos atacados, cuando somos... a ver, ¿qué va a pasar? Cuando somos zarandeados como el trigo, como le pasó a quién? A Pedro, y fue tan fuerte el zarandeo que necesitó ayuda. A veces hay zarandeos tan fuertes que requerimos de ayuda, y de ayuda de lo alto. Nada menos Jesús fue el que metió la mano para ayudarlo. Pero es una prueba dura de la fe. ¿Está claro? La casa construida, entonces soportó todas las pruebas. ¿Todas qué? Todas las pruebas, mientras que la casa del insensato se desplomó. Seguimos en cuanto a esto. La diferencia se resolvió solo cuando la tormenta azotó. Allí fue entre las hermanas Zapata, allí en la prueba de la fe, es donde se comienza a ver las diferencias. Cuando usted y yo somos golpeados por los contrastes de la vida, ahí donde cómo reaccionamos tiene que ver con el tipo de cimentación que tengamos. Antes no. Así que si las dos se enferman, voy a poner el ejemplo, las reacciones de los dos en cuanto a la prueba de la enfermedad es la que evidencia la clase de fe que tienen ellas y la confianza que tienen en Dios y en su palabra. ¿Estamos aquí? Ahí está. Es por ahí la cosa. ¿Estamos acá? Antes no. Antes solamente son nuestras hermanas. Pero hay una gran diferencia en el momento de la prueba. La cuestión es que digamos cosas lindas del Señor. La cuestión está en que digamos cosas corteses a los hermanos y también a Dios. La cuestión está en que conozcamos o no la palabra de Dios. Que seamos entusiastas con el Señor cuando nos dirigimos a Él o cuando nos dirigimos a los demás. Ahí no estriba realmente la esencia de esto. Tampoco está en que nosotros oigamos sus palabras, solamente oírla, porque ellos oyeron los dos. Así que no es suficiente con escuchar la palabra de Dios. O estemos prestando la atención y concentrado a la explicación que se den. Ahí no estriba tampoco la importancia. Escuchen. Que estemos estudiando la palabra de Dios, ahí no estriba la importancia y la diferencia. Porque la mayoría de nosotros debe no solamente leer, sino también estudiar la palabra de Dios. Ahí no estriba la importancia. En que memoricemos la palabra, tampoco ahí estriba la importancia. ¿Me está escuchando? ¿Estamos aquí? Ahí no estriba la importancia de lo que tiene que ver con este cristiano, sino que tiene que ver con que aunque estemos atiborrados de enseñanza, cómo nosotros reaccionamos en los momentos difíciles de la vida para poder enfrentar las pruebas que de una u otra manera siempre las vamos a tener.
Así que no es la cantidad de enseñanza. Así que no es la intensidad de conocimiento, sino cómo aquel conocimiento que tienes puedes aplicarlo y cómo no te puede mover en la fe cuando vengan circunstancias difíciles de la vida. Aquí lo que está diciendo, en una u otra palabra casualmente, la diferencia estriba en que hacemos lo que conocemos y lo que decimos lo llevamos a la realidad. Hay gente que le encanta darle consejo a otros y son especialistas para darle consejo a otros. Y les voy a decir, cuando uno mira hacia atrás, uno no encuentra cómo realmente puede apoyar ese consejo. Uno no encuentra. No sé si a usted le habrá pasado, uno no encuentra. Entonces uno mira hacia atrás porque yo le voy a decir, el consejo depende de quién te lo dé. ¿Estamos acá? El consejo depende de quién te lo dé. Porque pues, teoría, eso hay un montón. ¿Cierto? Dar consejos, yo creo que a nadie se le resta un consejo. Aún después que uno termine en problemas, yo mejor hubiera hecho. Yo también lo hice que cayó, ¿sí o no? Mejor hubiera hecho. Dar un consejo es muy fácil. Pero es bonito también decir nosotros que cuando se da un consejo hay que tener en cuenta qué es lo que está respaldando ese consejo. No escuché. La cuestión no es si oímos las enseñanzas de Cristo, ni siquiera si hablamos bonito con el Señor, si oramos al Señor, lo más importante es que pongamos en práctica todo aquello que nosotros conocemos del Señor en los momentos más difíciles de nuestras vidas. ¿Estamos acá? Los dos, ahora sí vamos los dos. A los dos le llovió. ¿Me escuché? Diga arriba, los dos fueron atacados en la mente. Los dos, ambos. Présteme atención a esta parte final. De pronto serán 3 oraciones, no es más. Recuerde que así como decidimos nosotros servirle a Dios, también tenemos que decidir vivir en fe. ¿Está claro? Que así como decidimos servirle a Dios, también debemos decidir vivir en fe. Y que esta es la que hace posible al final que estas cosas puedan suceder, porque problemas vamos a tener, dificultades vamos a vivir, inconvenientes tendremos todos los días. Lo importante es cómo vamos a enfrentar los embates de la vida. Esa es la parte más importante para nosotros en este momento. Vamos. De seguro van a venir lluvias. ¿Me escuché? Y tú no la vas a poder evitar. Tú no vas a poder evitar que vengan lluvias sobre tu vida, que vengan tormentas sobre tu vida. Tú no la vas a poder evitar. Lo único que sí puedes hacer es que aunque el aguacero sea torrencial, el más fuerte, tú vas a permanecer firme en la fe para que no seas derribado. Río de problemas es lo que hay todos los días. Uno porque nosotros mismos nos los buscamos. Otro porque los heredamos. ¿Estamos aquí? Otros porque lo provocan los demás. O sea cual sea la causa del río de problemas, lo importante es que tú estés anclado en el Señor y su palabra para que esos ríos de problemas no te vayan a derribar. El viento, que el viento sopla todos los días. Y vamos que el viento golpea todos los días. ¿Cómo las enfermedades? ¿Sí o no? Golpea. Y mire que no queda ningún lugar del cuerpo que no golpee el viento. Ahora, ¿quién sabe qué dirección tenga el viento? No lo sabe. Como tampoco sabes tú ni sé yo cuál es la dirección que tiene el problema que viene contra mí. ¿De dónde viene? ¿Cuál es la causa? Si es tuya, si es de otro. Lo importante no es conocer de dónde viene el problema. Lo importante no es saber de dónde sopla el viento de dificultades. Lo importante es que no obstante no saber, puedas tú no dejarte derribar por cada uno de esos vientos de problemas que vienen sobre tu vida. Eso es lo importante. ¿Estamos acá? Así que problemas vamos a tener.
Pero aseguro que este es el año que lo vamos a enfrentar. No llame los problemas, no lo llame. Hay gente especialista en buscar problemas. Hay gente especialista en andar peleando con todo el mundo. Por favor, tómese la interesa que este año es un año donde usted no va a provocar problemas, pero que le van a venir. Y cuando lo vengan, esté completamente seguro que ningún problema, ninguna enfermedad, ninguna calamidad lo va a derribar. Vamos a permanecer firmes en la fe. ¿Estamos aquí? Así que es un año no solamente para vivir acorde con la palabra de Dios, sino vivir también a través del Espíritu Santo de Dios. Este es el año. Póngase en pie, por favor.